Palabras clave. Conflicto geopolítico. Es un colapso de un país a un conflicto armado, que puede ser inter o intraestatal. Potencia económica. Es aquel estado o nación cuyo poderío económico y o militar es capaz de ejercer una influencia directa o indirecta en los demás países o regiones a su alrededor. Relaciones diplomáticas. Una relación diplomática progresa a partir del diálogo, la consulta y la colaboración, en un marco de respeto mutuo, así como del reconocimiento de valores y objetivos compartidos en favor de la convivencia armoniosa, la justicia, el respeto de los derechos humanos y la solidaridad entre las naciones. Guerra civil. Es una confrontación armada entre miembros de una misma república o ciudadanos de una misma unidad política. Intereses políticos. Se pueden concebir como la guía o criterio para la toma de una decisión política y económica, que busca el bien común de una sociedad. Para poder entender el conflicto entre China y Taiwán, debemos de situarnos desde muchos años antes, pero entre los sucesos más importantes destacan la Segunda Guerra Mundial, en la que se sitúa también la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en la cual el control chino sobre Taiwán había pasado por diversos cambios. Cuando Japón es derrotada en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un conflicto enmarcado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, desde la invasión de Manchuria por el ejército nipón, nacionalistas y comunistas habían hecho a un lado sus diferencias para combatir al invasor y enemigo en común. Pero una vez fue expulsado, las hostilidades regresaron entre los dos bandos. Es hasta 1949 cuando los nacionalistas del partido Kuomintang, el KMT, encabezados por Chiang Kai-shek, se refugian en la isla de Taiwán y forman su propio gobierno tras ser derrotados por los comunistas de Mao Zedong en la Guerra Civil China. El contexto de Guerra Fría entre las superpotencias proporcionó a Chiang Kai-shek la protección norteamericana como luchador anticomunista. Durante algún tiempo conservó la representación de China en las Naciones Unidas, mientras la China de Mao Zedong, excluida de la ONU, era sometida a un bloqueo económico. Finalmente, el realismo de las relaciones internacionales se impuso y la China nacionalista quedó como un pequeño estado más, enemigo de la poderosa República Popular China. Chiang Kai-shek se mantuvo hasta su muerte como presidente de la pequeña República de Taiwán, que mantenía la ficción de ser el último reducto de la China nacionalista, aspirando teóricamente a la reunificación del país bajo su poder. Fue en cambio la China comunista la que, apoyándose en su notable superioridad demográfica, económica y militar, intentó tomar Taiwán por la fuerza en 1957 y 58, que no lo consiguió, y una vez más por la protección norteamericana, que estuvo a punto de conducir a un enfrentamiento armado entre China y Estados Unidos. En este contexto, la República de China, o sea, Taiwán, mantenía su lugar en las Naciones Unidas y ocupaba un puesto de miembro permanente en el Consejo de Seguridad. No es hasta 1971 cuando Taiwán pierde su puesto en las Naciones Unidas después de que la Asamblea General aprueba una resolución que otorga la única representación de China en el organismo de la República Popular de China, en Pekín. En 1979, Estados Unidos suspende sus relaciones diplomáticas con Taiwán y las establece con China, y aún así, Washington se convierte en garante de la seguridad taiwanesa. Actualmente, 22 estados, entre ellos el Vaticano, mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, 12 de ellos en Latinoamérica y el Caribe. En 1993, Singapur acoge el histórico primer encuentro entre un representante chino y otro taiwanés. Esta reunión fue posible gracias al consenso de 1992, por el que las dos partes aceptaron la existencia de una China, pero se reservaron el derecho de sus respectivas interpretaciones. Pekín identifica a China con la República Popular de China y Taipei con su República de China. En 2000 es elegido el presidente taiwanés Chen Shui-bian, el Partido Democrático Progresista, que mantiene una línea independentista, mientras que el KMT es partidario de una eventual reunificación. Como respuesta, China congela las reuniones de alto nivel con Taiwán y comienza una era de tensiones a ambos lados del estrecho, a pesar del incremento de las relaciones económicas bilaterales. Es en 2005 cuando China aprueba una ley que contempla el uso de la fuerza en caso de que Taiwán declare formalmente su independencia. En 2008, Ma Ying-jeou del Kuomintang es elegido presidente y comienza una nueva fase del acercamiento a China. La situación se calmó durante varias décadas, pero con la democratización de la región taiwanesa volvieron a aflorar los problemas. Esto empeoró en agosto del 2022, durante el marco de la visita de Taiwán de parte de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, ya que ella era la funcionaria de más alto perfil en viajar a este país desde 1997. Diversos organismos del gobierno chino denunciaron que esta visita frustraba los esfuerzos de China. Refiriéndonos a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, tenemos que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aterrizó a la capital de Taiwán, Taipei, a pesar de las alertas y amenazas del gobierno chino. Su avión despegó del aeropuerto de Taipei Songshan. Después, la presidenta de la Cámara de Representantes, mientras iba en su vehículo, le tocó un convoy que salió del Parque Cultural de Derechos Humanos Jinmei
hacia el aeropuerto de Songshan en Taipei. Y existió una reunión en el Palacio Presidencial en la ciudad de Taipei con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y ambas dieron una rueda de prensa explicando la importancia de esta visita y las acciones de cada una. También la representante de la Cámara de Estados Unidos se reunió con el vicepresidente del Poder Legislativo de Taiwán, Yuan Tsai-ching-shang, durante una reunión en el mismo Parlamento taiwanés. Y pues la visita de Nancy Pelosi también fue hacia el Parlamento, que fue en Taipei, Taiwán, igual el 3 de agosto del 2022. Y por último, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, también fue quien dio la bienvenida y la despedida a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tras su llegada al aeropuerto Songshan en Taipei. Existieron distintas manifestaciones acerca de la visita de la representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y que estuvieron afuera del hotel de la misma. El Ministerio de Exteriores de China condenó la visita con un extenso comunicado por enviar un mensaje erróneo sobre la independencia de Taiwán a las fuerzas separatistas. Y Pelosi informó que su visita es una de las muchas realizadas por las delegaciones parlamentarias a Taiwán y se enmarca en la política de los Estados Unidos y la Ley de Relaciones de Taiwán de 1979 y los comunicados juntos. Y ahora tenemos el porqué de la visita y los puntos clave de por qué China está... el presidente Joe Biden ha tratado de calmar la queja insistiendo en que no hay ningún cambio de la antigua política de una sola China de Estados Unidos que reconoce a Pekín, pero permite relaciones informales y vínculos de defensa con Taipei. Nancy Pelosi, durante su viaje de alto nivel como parte de la obligación de los Estados Unidos de apoyar a las democracias frente a los países autocráticos, en este caso la democrática Taiwán frente a la China, también pasaron durante décadas. Pelosi se dedicó a mostrar su apoyo a los movimientos democráticos asediados y en un viaje en 1991 a la plaza de Tiananmen, donde ella y otros legisladores desplegaron una pequeña pancarta de apoyo a la democracia, mientras los ceñudos agentes de seguridad chinos intentaban cerrarles el paso, pues 2 años antes las fuerzas chinas habían aplastado un movimiento democrático en el mismo lugar. ¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre Taiwán? Pues bueno, el gobierno de Biden y Pelosi dicen que Estados Unidos sigue comprometido con su política de una sola China. Taiwán y China continental se separaron durante una guerra civil en 1949, pero China reclama la isla como territorio propio y no ha descartado utilizar la fuerza militar para tomarla. China ha aumentado la presión diplomática y militar en los últimos años. Cortó todo contacto con el gobierno de Taiwán y en 2016, después de que la presidenta Tsai Ing-wen se negara a respaldar su afirmación de que la isla y el continente forman juntos una sola nación china, con el único gobierno legítimo de Pekín comunista, Pekín consideró que el contacto oficial de Estados Unidos con Taiwán es un estímulo para hacer permanentemente la independencia de facto de la isla desde hace décadas, un paso que los líderes estadounidenses dicen no apoyar. Y bueno, ¿cómo se está gestionando el ejército chino ante este viaje? Pues bueno, después de la llegada de Nancy Pelosi, China anunció una serie de operaciones y simulacros militares que siguieron a sus promesas de medidas decididas y fuertes si Pelosi llegaba a realizar su visita. Por lo tanto, el Ejército Popular de Liberación de China mencionó que las maniobras tendrían lugar en las aguas y cielos cercanos a Taiwán e incluirían el disparo de una munición de largo alcance en el estrecho de Taiwán. Una comparación entre la fuerza militar de China y Taiwán es que China posee una población de 1.398 millones y Taiwán 23.6 millones. Su presupuesto de defensa en dólares, China es de 230 mil millones de dólares y de Taiwán es de 16.8 mil millones de dólares. China tiene 2.000 soldados activos, mientras que Taiwán tiene 170 mil. Sus reservas son de 510 mil de China, a comparación de que Taiwán tiene 1.500. Y sus tanques, China posee 5.250 y Taiwán 1.110 mil. Y su artillería, China posee 5.854 mil y Taiwán 1.667 mil. Sus aeronaves son de 3.285 mil y en Taiwán son de 741. Y su flota de barcos de China es de 777 y de Taiwán de 117. Y bueno, ¿cómo ha respondido Estados Unidos a esto? Biden ha expresado cierto recelo ante el viaje de Pelosi. La administración no se ha opuesto abiertamente y ha dicho que es Pelosi quien debe decidir si va.
Antes de la visita de Nancy Pelosi, el ejército estadounidense aumentó sus movimientos en la región Indo-Pacífica. El portaaviones USS Ronald Reagan y su grupo de ataque estuvieron el lunes en el mar de Filipinas y, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de las operaciones militares, el Reagan, el crucero USS Antietam y el destructor USS Higgins salieron de Singapur tras una visita al puerto y se dirigieron al norte hacia el puerto de origen de Japón. A continuación vamos a hablar acerca de los jefes de estado de Taiwán y de China. Primero empezamos con la jefa de estado de la República de China, quien es la presidenta de la República de China, que actualmente está en el cargo. Tsai Ing-wen es una política y académica taiwanesa, titular de la presidencia de la República de China, Taiwán, desde 2016. Es miembro del Partido Progresista Democrático. Tsai es la primera mujer presidenta de Taiwán. Se ha desempeñado como presidenta del Partido Progresista Democrático desde 2020, y anteriormente de 2008 a 2012 y de 2014 a 2018. Durante el primer mandato de la presidencia de Chen Shui-bian, Tsai se desempeñó como ministra del Consejo de Asuntos del Continente. Se unió al PPD en 2004 y se desempeñó brevemente como miembro general del Yuan Legislativo, nominada por el PPD, y luego fue nombrada viceprimera ministra bajo el mando del primer ministro Hua Shen-chang hasta la renuncia masiva del gabinete en 2007. Tras la derrota del PPD en las elecciones presidenciales de 2008, fue elegida presidenta del partido, pero renunció cuando el partido perdió las elecciones presidenciales de 2012. Para concluir, hemos analizado los 4 puntos que existirían diversas consecuencias a nivel internacional que llevaría a que muchos países puedan tener un rechazo hacia Taiwán si este se llega a declarar totalmente independiente. En caso de que China ganara un conflicto contra Taiwán, la violación a los derechos humanos sería bastante notoria, ya que miles de personas inocentes se verían afectadas por esto. China, al ser un país altamente agresivo, conllevaría consecuencias comerciales a nivel internacional con los países que se encuentren aliados a Taiwán, lo cual también puede causar consecuencias en países con los que tiene tratados, por ejemplo, México. Y para concluir, simplemente queremos decir que es un conflicto que ha tenido muchísimos años de historia, es un antecedente muy largo el que maneja, pero actualmente sigue teniendo ciertos roces entre estos países, lo cual genera que haya pequeños conflictos entre la sociedad. Muchas gracias.